El 5 de abril de 2008, Mary Davis, una joven de 15 años, llega a su casa acompañada por una amiga y la madre de esta. Es sábado y la noche anterior se ha quedado a dormir en casa de su amiga y pues la están dejando ahora de vuelta en casa. Y en su casa no hay nadie. Su madre ha salido fuera de la ciudad para ver a unos familiares y su hermana está durmiendo fuera de casa esa noche. Son las 6 de la tarde y nunca más se volverá a saber nada de Mary. Hoy vamos a viajar hasta Nueva Zelanda para conocer el caso de Mary Davis. Mi nombre es Susana García y estáis escuchando Más allá del crimen. Comenzamos. Mary Davis es una niña tranquila de 15 años a la que le encanta dibujar. Le gusta muchísimo la música y pasa muchas horas leyendo. Vive en Morrison Avenue, entre los barrios de Papa Nui y Bishopdale, en Christchurch, Nueva Zelanda. Esta ciudad es la ciudad más grande de la isla del sur de Nueva Zelanda. Y vive junto a su madre Janet y su hermana Amy, que es algo mayor que ella. Su padre falleció cuando era pequeña y digamos que las tres están súper unidas. Mary es una chica independiente. Su hermana dice que incluso más independiente que ella siendo más mayor. Por eso su madre no se preocupó cuando se fue a ver a unos familiares durante un fin de semana y dejó a las dos niñas solas en casa. Como os contaba al inicio del podcast, el viernes 4 de abril lo pasa en casa de una amiga y allí se queda a dormir. Su idea era quedarse en casa de esta amiga el viernes por la noche, pasar la noche sola en casa el sábado y el domingo por la mañana su hermana Amy pues vendría por ella para ir a recogerla para ir a esperar a su madre al aeropuerto que ya volvía de viaje. Y parece que lo que os digo, que llegó a las 6 de la tarde, entró en casa, puso su ordenador, estuvo escuchando música, haciendo algo de sus cosas y recogiendo para tener la casa preparada para cuando llegara la madre. El domingo 6 de abril, la hermana de Mary, Amy, llegó a casa a la hora acordada, sobre las 8 de la mañana. Parece que la puerta estaba como cerrada, como si alguien hubiese salido. Todo estaba cerrado, cortinas y muy ordenado. A Amy le pareció raro que su hermana no estuviera por la mañana en su casa y la llamó por teléfono, pero nadie le atendió la llamada. Llamó a todas las amigas de Mary para saber si la chavala estaba con ellas, pero tampoco nadie sabía nada de ella y nadie la había visto desde el día anterior. Amy va al aeropuerto a esperar a su madre y va acompañada de la madre de una de las amigas de Mary. La madre, cuando sale del vuelo, se sorprende al ver a su hija llorando y no ve a Mary y ve a la madre de la amiga. Y es entonces cuando Amy le cuenta que no se sabe nada de la chica, que en casa no está y que nadie sabe nada de ella. Enseguida se pone una denuncia por desaparición y en un principio piensan que ha podido ser, que se ha ido de manera voluntaria. En su casa falta su cartera, su teléfono móvil, un maquillaje que siempre lo llevaba encima y las llaves de casa. Y como os digo, la puerta de la casa estaba cerrada cuando entró Amy. Así que parece ser que se ha podido ir por voluntad propia. Pero a la mañana siguiente, Mary sigue sin aparecer y la policía hablan con el colegio, con los amigos y no sacan nada que les pueda indicar por qué se ha podido ir Mary. No tiene ningún motivo. Es una chica bastante reservada, pero tiene muy buenos amigos, es buena en el colegio, es, os digo, una chica bastante centrada y muy madura para su edad. Los amigos no saben nada, los vecinos también son interrogados y no recuerdan haber visto a la chica por la calle ni por la noche ni haber oído nada extraño. Ella no tiene coche al ser menor de edad y investigan las cámaras de seguridad de la zona para ver si se ha podido ir de casa y coger un autobús. Pero tampoco no hay ni rastro de Mary.
Como no tienen el teléfono físico de la chica, los detectives empiezan a hacer una búsqueda por si ha recibido alguna llamada, digamos, a rastrear el teléfono. Pero el tema de las llamadas y mensajes de texto tampoco aportan gran cosa a la investigación, porque desde las 6 que llegó hasta las 8:20, Marie no usó el teléfono para nada. A las 8:20 se mandó algunos mensajes con una amiga y ya no volvió a usar el teléfono móvil. Por la mañana, justo cuando Marie había desaparecido, recibió un mensaje de texto y una llamada. Esto le sirvió a los investigadores para ver, digamos, en qué zona podía estar el teléfono de Marie, ya que no estaba en casa. El mensaje lo recibió a las 8:15 de la mañana y recogió la señal una torre que estaba en un barrio de Nueva Zelanda situado al norte de donde vivía la chica, en Belfast, a menos de 10 minutos de la casa de Marie. A las 8:22 entró la llamada de la hermana y recogió la señal una torre que está situada en Kaiapoi, que está todavía más al norte de donde había registrado la torre anterior la señal del móvil de Marie. Así que la chica o su móvil se estaban dirigiendo hacia el norte de Christchurch. La policía centra su atención en la zona donde, digamos, se recoge su señal por última vez, que es muy cerca del río Waimakariri. Y como no tienen otra cosa de dónde tirar, pues un número de agentes se desplazan a la zona para, digamos, que rastrearla. Tienen imágenes de la ropa que puede llevar y de los objetos que se ha llevado de casa. Ese mismo domingo, un total de más de 20 agentes y perros rastrean la zona, pero no encuentran nada. Pasan varios días buscando y al quinto día los investigadores tienen que tirar por otro lado y es cuando llaman a un equipo de forenses para registrar la casa de Marie y ver si hay algo que se les ha pasado por alto. Y los forenses dan con varias pistas. Encuentran sangre en la habitación de Marie. Son pequeñas gotas y pequeños rastros que además se encuentran en la habitación donde digamos que tenían el ordenador, tanto en el suelo como en uno de los sofás. Y esto no es que se le hubiera pasado a los detectives que iniciaron la investigación, sino que las manchas que estaban en sitios, digamos, con bastante luz eran muy pequeñitas y eran difíciles de detectar, y la que era un poquito más grande, que es la del sofá o el sillón donde estaba el ordenador, estaba en una zona muy poco iluminada y no era fácil tampoco de dar con ella, así que lo sacaron con una luz especial. Y más que llamarlo luz especial, digamos que era una luz bastante potente. No encuentran semen en la casa y descubren algo en el ordenador que sí que les llama la atención. Marie había estado conectada a su ordenador hasta las 3 de la mañana. A esa hora puso una canción de Tokyo Hotel, una que se llama Monsoon, y la puso en repetir eternamente. La canción sonó un total de 238 veces, hasta alrededor de las 6:30 de la mañana, que el ordenador fue apagado. Y esto ya era raro en sí porque la familia nunca apagaba el ordenador. También tiran del registro del teléfono fijo de casa de Marie y descubren que recibió una llamada poquito después de las 8 de la tarde que duró 46 segundos. La llamada fue realizada desde la casa donde se había quedado Marie a dormir la noche anterior. Y esto a los investigadores también les pareció extraño. Para ellos, la gente joven no usa el teléfono fijo para llamarse, se mandan mensajes, se mandan WhatsApps, tienen 1000 maneras de comunicarse y es raro que lo hagan por el teléfono fijo. Así que van a casa de la amiga de Marie y preguntan a la madre y a la chica si han realizado esa llamada y dicen que ellas no pudieron haber sido porque estaban en una barbacoa. Después de dejar a Marie salieron y no estaban en casa. Y la otra persona que vivía con ellos era el tío de la amiga de Marie, que aseguraba que tampoco había estado en casa y que había pasado la tarde con unos amigos. Y la policía vuelve como a un punto muerto.
Pasan los días y de lo único que ya pueden tirar es de las llamadas de la gente que llama a diario, un montón de personas para, bueno, pues algunos para aportar datos, otro pues para liar un poco más la investigación, pero una de estas llamadas es bastante significativa. Llama a un hombre por la zona donde habían estado buscando por el río, diciendo que su hija había estado por la zona y que había visto objetos tirados. Y como había visto las noticias y sabía que había una chica desaparecida por ahí, le parecía bastante relevante. Los investigadores fueron, esto era ya de noche, y pudieron rescatar ropa de cama y algunos objetos más, entre los que se encontraba un sujetador. Al ser de noche no lo tenían todo bien localizado y tuvieron que esperar a por la mañana a que llegaran unos buzos y sacaran todo lo que había debajo del agua. Aparte de lo que ya habían sacado la noche anterior, encontraron algunas pruebas significativas, como una cuerda en la que estaba atada un guante, la cartera de Marie, y todas las pruebas fueron analizadas. Para empezar, el sujetador era sin duda de la chica, y tal y como lo encontraron, los agentes pues tenían bastante claro que podría haber sufrido algún tipo de abuso. Digamos que el enganche del sujetador de la parte de atrás estaba doblado, estaba forzado, lo que indicaba que alguien se lo habría quitado mientras lo tenía puesto. En la ropa de cama encuentran pelos que son analizados y también corresponden a la chica. La cartera, que ya sabemos que es de ella, algunas gotas de sangre en la ropa de cama, y también intentan analizar si hay restos de ADN tanto en la cuerda como en el guante. Pensando que el guante se lo ha puesto alguien, pues era bastante probable que algo hubiera quedado, pero no sacan nada ni de la cuerda ni del guante. Lo que sí tienen claro es que la mayoría de los objetos son de Marie y la cosa no pinta bien. Sin tener ninguna prueba incriminatoria contra nadie, la policía tiene que volver otra vez a la única prueba que tienen, que es la llamada que hacen a Marie la tarde-noche en que desaparece. Como ya hemos dicho, la madre y la hija, que es la amiga de Marie, habían estado pasando la tarde en una barbacoa. Y el tío había dicho que había pasado la tarde con unos amigos. Así que alguno de los tres estaba mintiendo. Revisaron el teléfono del tío de esta chica, que por cierto se llama Dean, y lo que pueden sacar de ahí es que sí, ha estado con unos amigos en torno a las 4 o 6 de la tarde, pero después de esa hora su móvil registra llamadas de amigos con los que había estado, por lo tanto ya no estaba con ellos. Sobre las 8 y 10 de la tarde, una de las torres que está más cerca de la casa de Dean recoge que este señor sí que está ahí. Y en torno a las 9 menos 20, su móvil está cerca de casa de Marie. Poco después de media hora recibe la última llamada que le localiza en casa de Marie y su teléfono se apaga. Y se apaga hasta el día siguiente. Y cuando se enciende, las torres que habían registrado las señales del teléfono de Marie, acordaos que había recibido un mensaje de texto y una llamada, registran también el móvil de Dean. Por lo tanto, los dos teléfonos estaban en el mismo sitio a la misma hora. La policía científica registra la casa donde vivía Dean, pero claro, es la casa de su amiga, por lo tanto, ADN de Marie iba a haber. Así que ellos se centran, digamos, que en la habitación de este señor. Pero al no encontrar restos de sangre ni nada, pues se centran en el resto de la casa, en ver si algún tipo de objeto pues les llama la atención. Y en el garaje encuentran un trozo de cuerda exactamente igual que la cuerda que habían encontrado bajo el río, y también guantes de látex como el guante que habían encontrado atado a la cuerda. Los trozos de cuerda que encuentran tanto debajo del río como en casa de Dean no revelan gran cosa. Sí que demuestran que pueden ser todos del mismo trozo, del mismo tipo de cuerda,
Pero claro, es una cuerda que se vende un montón en Nueva Zelanda y otras muchas también podrían pasar la prueba. Así que no es una prueba concluyente, pero digamos que es un indicio. Y la prueba de los guantes ya es un caos, porque encuentran 5 tipos de guantes en casa de Dean, 2 sí que cuadran, por lo tanto digamos que hay 4 tipos y tampoco encajan con los encontrados en el río. Este señor, Dean Cameron, niega haber estado en el río, niega que esta chica hubiera estado en su coche y con las pruebas que tienen de momento no le pueden acusar. Necesitan algo más concluyente. Descubren que la zona del río donde encuentran las cosas es una zona que está videovigilada. Pero qué casualidad, y como en muchos casos pasa, ese día las cámaras no estaban en funcionamiento. Así que lo único que les queda es analizar el coche de Dean para ver si hay restos de ADN de la chica. Encuentran pelos que no corresponden a Marie, tampoco encuentran semen, no encuentran mucho más. Y entonces deciden coger tierra de las ruedas para ver si puede encajar con la tierra de la zona del río donde habían tirado los objetos de la chica. Los analizan y descubren que tanto la arena del río como la de la rueda del coche de Dean tenía 3 tipos de polen, las dos, pero este tipo de polen provenía de 3 árboles, principalmente del pino, y es que este tipo de polen lo había por toda la zona, o sea que tampoco es una prueba demasiado concluyente. Volvemos con otro indicio. Amigos y familiares empapelan la ciudad de carteles, la noticia sale en todos los medios, todo el mundo está pendiente de Marie, también familiares y amigos hacen rastreos, intentan ayudar en todo lo que pueden en la investigación, pero todavía no se sabe nada de la chica. Lo único que saben es pues lo que han encontrado: su cartera, ropa de su cama, su sujetador, pero ni rastro de la chica ni de su teléfono móvil. La policía decide ampliar la zona de búsqueda porque en un principio se habían centrado en la zona donde habían encontrado los objetos, pero tal y como dice el investigador, después de un tiempo el cuerpo bajo el agua, al final pues el cuerpo tiende a flotar, y si ha flotado, pasados varios días lo ha podido llevar la corriente hacia otra zona. Y efectivamente, cuando amplían la zona de búsqueda encuentran el cuerpo de Marie. Esto, la verdad que afecta bastante a todos los que habían trabajado en el caso durante el tiempo que la chica había permanecido desaparecida. Su cuerpo lo encuentran desnudo y se lo llevan para hacerle una autopsia. La familia es informada, la madre, pues imaginaos, no se lo cree, ella todavía pensaba que su hija iba a entrar por la puerta en cualquier momento. Y se lleva a la familia pues un palo muy grande, la familia y toda la comunidad. Porque pensad que esto le puede pasar a la hija de cualquiera, una chica de 15 años que se queda sola en casa, en una zona donde nunca pasa nada, y de repente una chica que desaparece y aparece muerta en un río. Ya tienen el cuerpo y tratan de determinar la causa de la muerte, pero tampoco hay ninguna prueba concluyente. Lo que sí que saben es que no ha sido por causas naturales y puede ser tanto, pues un ahogamiento forzado o un ahogamiento por un accidente, pero lo que sí encuentran son células de semen dentro del cuerpo de la chica. La cantidad era mínima y no sabían si con esa poca cantidad iban a ser capaces de sacar un perfil y determinar quién había atacado a esta chica. Y luego además la calidad de la muestra pues era bastante baja porque el cuerpo había estado pues un montón de días bajo el agua y por lo tanto la científica no sabía si iban a conseguir sacar nada de ahí. Y después de muchos indicios, muchos días y ninguna prueba concluyente, por fin consiguen sacar el perfil del semen encontrado en el cuerpo de Marie y pues os podéis imaginar, ¿no?, que correspondía a Dean Cameron. También las gotas encontradas en casa de Marie, pues las gotas de sangre, unas correspondían a la chica y otras correspondían a este señor.
y ya empiezan a salir cada vez más cosas. Aparecen testigos que dicen que el domingo por la mañana en la zona del río pues encontraron o vieron a un sedán plateado, que es el coche que tenía este señor, a toda leche corriendo por el lado del río. Lo que no sé es en qué punto o en qué momento de la investigación la policía descubre que este señor había estado en la cárcel por abusar de una expareja. Había salido en libertad condicional, pero había vuelto otra vez a prisión y tan solo 9 meses después de ser liberado, pues atacó a Marie. Y ahora vamos a reconstruir los hechos. Una vez que Marie llega a casa, recoge, pone música y recibe una llamada de casa de la amiga, y es Dean. Dean, que había estado en casa la noche anterior, había oído a Marie decirle a su amiga que estaba sola el fin de semana. Por lo tanto, llamó para ver si estaba en casa. Al ser el tío de su amiga, pues tampoco le pareció nada extraño, y por lo tanto se cree que le abrió la puerta al ser una persona conocida, y una vez dentro fue cuando la atacó. Abusó de ella, acabó con su vida y se la llevó al río y tiró allí el cuerpo. 2 días después habló con un amigo y le dijo que, pues que era sospechoso del caso de la desaparición de esta chica cuando todavía la policía no tenía ningún tipo de prueba, no estaba en el punto de mira. Y la familia y los amigos sí que le recuerdan en actitud un tanto rara, paranoica y como un poco angustiado. Que no era para menos, claro. Su juicio se celebró al año siguiente y aquí sus abogados alegaron que había sido un accidente. Ellos daban 3 hipótesis, o bien que la chica había salido de casa con la intención de ver a algún amigo para tener relaciones, o que ella misma se había quitado de en medio, o que se había tropezado y se había ahogado. Pero la primera de las hipótesis no cuadraba, porque si estaba Marie sola en casa, no estaba su hermana ni estaba su madre, ¿para qué iba a quedar a tomar por saco de su casa por la noche con un chico? No tenía mucho sentido. Y la defensa intentó todo, pero no coló, y Dean Cameron fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 19 años. Un año después, sus abogados apelaron la sentencia diciendo que no había tenido un juicio justo y intentando rebajar todo lo que pudieran, pero le fue denegado. Las pruebas eran concluyentes y este señor había tenido un juicio de lo más justo. Y ese mismo año se cumplía 1 año de la muerte de Marie Davis y su familia y sus amigos fueron al río a escuchar la canción preferida de ella y a llorar su pérdida. Y este ha sido el triste caso de Marie Davis y de cómo el tío de su amiga, Dean Cameron, aprovechó que la pobre chica estaba sola en casa el fin de semana para abusar de ella y acabar con su vida. Muchas gracias a todos por estar ahí una semana más. Os mando un beso muy fuerte y en especial, como siempre, a mis miembros de Patreon, a Ruser, a Sumi, a Alberto, a Juan, a Lucas Raúl y a Elizabeth. Os deseo una muy buena feliz semana a todos. Un beso.